Los fanáticos antirreligiosos. Estos son los que atacan la tradición y la estructura de la Iglesia, argumentando que debe haber modernidad, como la proclamaba Lutero, monje excomulgado, creador de la secta Los Cristianos. Dejaron de ser católicos para prestarse a toda clase de pecados, de descaros y sacrilegios, entre ellos la poligamia, raptos, violaciones de monjas, desprestigio de la Iglesia y la verdad, entre otras cosas. Hipócritas, sabéis juzgar el aspecto de la tierra y del cielo, pues ¿cómo no juzgáis el tiempo presente? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? San Lucas 12, versículos 56 al 57. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los nuevos fanáticos antirreligiosos, una plaga masónica disfrazada, son entre muchos los ministros extraordinarios de la Eucaristía, que estos son los más peligrosos, porque ni siquiera saben que lo que hacen es un sacrilegio, bueno, según ellos. De ahí se derivan los que no se hincan a comulgar, después los que van de mala gana a la iglesia, ni escuchan lo que quieren y lo escuchan, ni quieren escuchar lo que sea en la misa. Raza de víboras, ¿cómo podéis vosotros decir las cosas buenas siendo malos? ¿Por qué de la abundancia del corazón habla la boca? El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres habrán de dar cuenta el día del juicio, pues por tas palabras serán declarado justo o por sus palabras será condenado. San Mateo 12, versículo 34 al 37. Estas palabras de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Estamos en una época peor que otras? Por desgracia, sí, así es. Aunque duele admitirlo y con mucho me temo que esta vez si no se hace una reparación en serio, colmamos la paciencia de Dios. Por tanto, aborto, homosexualidad y más derechos inventados para pecar. Unas empresas hasta nos dan los cadáveres de los bebés abortados en la comida y nosotros ni enterados, por mencionar alguna de estas: Pepsi, Campbell's, Kraft. Y después de todos, como un aborto, se me apareció también a mí. 1 Corintios 15, versículo 8, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Con qué caro le vamos a responder a Dios por esto? ¿Cómo justificamos lo justificable? ¿Qué nos pasó que justificamos incluso el canibalismo? Y vosotros afrentáis al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y os arrastran entre las tribulaciones? ¿No son ellos los que blasfeman en buen nombre invocando sobre nosotros? Si en verdad cumplís la ley regia de la Escritura, amarás al prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si obráis con acepción de personas, cometéis pecado, la ley os arguirá de transgresores. Porque quien observe de toda la ley, pero quebrante un solo precepto, viene a ser reo de todos. Pues el mismo que dijo, no adulterarás, dijo también, no matarás. Y si no adulterarás, pero matás, te has hecho transgresor de la ley. Hablad y juzgad como quienes han de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago 2, versículos 6 al 12. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Piensa que el que te comes puede ser tu hijo sin tomar en cuenta las aberraciones lógicas que mencioné esto conlleva. El hombre ya no siente respeto ni temor al Altísimo. Se cree independiente y sabio de su pobre entender, y me da lástima de ver millones y millones de hombres que están perdidos y seguro irán al infierno, porque no les ve señal de cambiar, no se les ve señal de cambiar, y ojalá que no, pero hay que aceptar las realidades. Lo que se queda es pedir por ellos.
Yo de muy buena gana me gastaré y me desgastaré hasta agotarme por vuestra alma, aunque, amándoos con mayor amor, sea menos amado. Bien, en nada os fui gravoso, pero en mi astucia os cae con engaño. ¿Os he explorado acaso por medio de alguno de los que os envié? Segunda carta a Corintios 12, versículo 15 al 17. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recen por los que se puedan, recen por los que más, recen por más, los más que se pueda para que se salven, ya que no es necesario llegar hasta el fin de los tiempos para condenarse. ¿O acaso alguien tiene segura la vida? ¿En dónde dice que un joven o incluso un niño no puede morir? La historia nos demuestra lo contrario. No te fíes ni creas que rezar es de ancianos. No veas como una diversión o juego tu vida. ¿Qué acaso si la pierdes te darán otra? Hay mensajes que el Señor te manda en diversas formas para que cambies y estás hecho para llegar al cielo. Y les contestaba, no exigir nada fuera de lo que está tasado. San Lucas 3, versículo 13. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mas si tú mismo aceptas y buscas el pecado, te esclavizas voluntariamente en él y cedes tu eternidad feliz por un momento insano de placer, ya sea este carnal o en base a la posición del ego. El Señor ve tus iniquidades. No pienses que estás ciego. Sabe tus intenciones. Si en el fondo no puedes ni siquiera engañarte a ti, ¿cómo quieres engañarle a Él? Por eso buscas justificaciones para sentirse menos culpable, porque para pecar es muy fácil encontrar con quién, pero para hacer las cosas correctas no. Cuando el espíritu impuro sale de un hombre, discurre por lugares áridos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces se dice, me volveré a mi casa donde salí, y va y la encuentra vacía, arriba, barrida y compuesta. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, entrando, habita allí, viendo hacer las postrimerías de aquel hombre peores que sus principios. Así será esta generación mala. San Mateo 12, versículo 43 al 45. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sean devotos de su ángel custodio, que ellos los ayudarán. El Todopoderoso se los ha puesto por una razón, no es de adorno. Pidan ayuda y su defensa. Que les muestre cómo agradar a Dios y cómo servirlo mejor. No des por sentado que tiene que saber todo lo que piensas. Díselo, platica con él. Ponle nombre porque no tiene. Hazlo tu amigo, que así él te considera. Dale tu confianza a tu ángel custodio. Cuidado con los modernistas que son demoledores, dice Ana Catarina Emmerich, que quieren arrastrar con las prácticas de la iglesia. No son cuestiones santas las que van en contra de Dios. La iglesia es de Dios. Los que están en la iglesia no son Dios. La iglesia tiene que hacer la voluntad de Dios. La reina del mediodía se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo más que Salomón. San Mateo 12, versículo 42. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estos fanáticos antirreligiosos son también los que opinan pero no hacen nada por la iglesia. Se creen sabios e importantes por un supuesto imaginativo que ellos mismos se inventaron y de religión no saben nada. No ha leído la vida de ningún santo ni menos la Biblia. ¿Cómo alguien que no es experto en la materia ni sabe de lo que se está hablando va a leccionar? ¿Que ni siquiera conoce la palabra de Dios de la cual se está argumentando?
Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que os parecéis al sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, mas por dentro llenos de huesos de muertos y de toda suerte de inmundicia. San Mateo 23, versículo 27. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Virgen dice que somos analfabetas espirituales y con razón de ello. ¿Con qué cara le pregona algo que ni siquiera se conoce? Hombres vacíos, llénense primero de Dios con ayunos y rezos, y luego cuando conozcan la verdadera humildad, opinan. ¿Qué vienes tú a decir si eres más pecador? ¿Qué acusas? ¿Y por qué te incomoda que el otro que se quiere salvar y te burlas de él? ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Oh, no os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, que significa homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los ebrios, ni los maldicientes, ni los rapaces poseerán el reino de Dios. Primera carta a Corintios 6, versículo 9 al 10. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mente de poco seso sería seguirte al camino de los abismos y no al deleite celestial al que quiero llegar. Vete pues con tus modernismos a donde te los acepten en la otra vida, ya que al cielo sigue siendo el mismo y no se va a modernizar para ti. Que no haya prostituta entre las hijas de Israel, ni prostituto entre los hijos de Israel. No lleves a la casa de Yahvé ni la merced de una ramera, ni de precio de un perro para cumplir un voto, que lo uno y lo otro es abominación para Yahvé, tu Dios. Deuteronomio 23, versículo 18. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vete con tus recortes de cariño hacia Dios a otra parte, que el cielo no acepta migajas. Con Dios ¿estás o no estás? Enseñas, si te atreves, ese ratico amor destruido al Creador, a ver si no se ofende más ya de lo que tu falta de amor lo ha ofendido. ¿Pregonas amarle alegándote de él, de lo que él mismo enseñó y predicó, y pretender en tu soberbia interpretar lo que está claro en la Biblia para justificar tu iniquidad? Los fariseos hicieron eso, ¿sabes? Y Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, raza de víboras. ¿Tú también quieres convertirte en eso? Voltea hacia Dios, arrepiente del corazón. Todas estas cosas les sucedieron a ellos en figura y fueron escritas para amonestarlos a nosotros, para quienes ha llegado la plenitud de los tiempos. Primera Corintios 10, versículo 11. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No le des la espalda a tu Dios, hombre, sé cabal, que perdido en demencia es el que quiere oponerse contra Dios. No enseñes otra doctrina diferente a la del Señor. No vaya a ser que alguno te crea y se pierda por ti. Porque aquel que pierda un alma pagará con la sangre carísima de... Pobre de aquel que pierda un alma pagada por la sangre carísima de Cristo. Pobre de aquel que escandalice a alguno de estos pequeños. La iglesia es para Jesús la niña de sus ojos, su esposa. Si corrompes o distorsionas por un falso progreso o participación mayor de los fieles y no respetas lo que Jesús dejó, como dijeron y condenaron muchísimos papas, León XIII, Pío X, Pío XI, Pío XII, previniendo esta aberración, dicho por esto sea anatema, o sea, maldito. Lo dejaron redactado no en solo en uno, sino en varios documentos oficiales papales. El servicio del pecado y el del cielo. El que no tiene, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, obedeciendo a sus concupiscencias, ni deis vuestros miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofreceos más bien a Dios como quienes muertos
han vuelto a la vida, y dad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre vosotros, pues que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No habéis que ofreciéndoos a uno para obedecerle, os habéis esclavos de que a quien os sujetáis, sea el pecado para la muerte, sea la obediencia para la justicia? Romanos 6, versículo 12 al 6, esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hombres soberbios que nos creemos que sabemos más de los papas e incluso los santos, hombres sin peso ni nombre ante las cosas celestiales de Dios, queriéndose lucir y aparentar con falsedades modernistas, son sacrilegios. Él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera busca una señal, pero no les será dada más señal que la de Jonás el profeta. San Mateo 12, versículo 12 al 39. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso está en la Biblia escrito de la gran ramera, la gemela de la iglesia de Cristo que se entrega al placer vestida de púrpura. ¿Con quién han fornicado los reyes de la tierra? Los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación. Llevóme en espíritu al desierto. Vi a una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y grana, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Sobre su frente llevaba escrito un nombre: Misterio. Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer embriagada con la sangre de los mártires de Jesús, y viéndola me maravillé de sobremanera. Apocalipsis 17, versículo 2 al 6. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y esa sangre de quién creen que es? De los bebés abortados y de los mártires que mueren por la iglesia. Vacíos de Dios. Estas son los que quieren manipular las verdades de la fe. Que Dios les perdone y les tenga misericordia. Mira a través de los ojos de Cristo. ¿Qué ves? ¿Está contento o está sufriendo? ¿Aliviarás pues su dolor? ¿Acaso tú vas a jugar con mi conciencia? Me dirás. Y te respondo: no soy yo, sino es Dios quien te habla. Tus pensamientos no son los mismos que mis pensamientos. Por eso sigamos juntos, confiemos en Dios, manos eternas nos sostienen. Eso lo dijo Isaías. Mancilla tu querer, bórralo de ti, cambia a bien. Hagamos pues la voluntad de Dios sin reservas ni miedos, que actuando así en un solo querer, Él mismo purificará nuestra conciencia para actuar bien. No pienses en lo que te mueve a ti. Piensa en su felicidad, que al fin y al cabo, sin saberlo, también es la tuya. Que ninguno padezca por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entrometido. Mas si por cristiano padece, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en este nombre, porque ha llegado el tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios, pues si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que rehúsan obedecer el evangelio de Dios? Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y pecador? Así, pues, los padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Creador fiel sus almas por la práctica del bien. Segunda San Pedro 5, versículo 15 al 19. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi actuar no es para demostrarme o para engrandecerme, simplemente quiero que se cumpla su santísima voluntad. No en mi capricho, sino en mi pobre humanidad, para hacer lo que Él quiere. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. San Mateo
23, versículo 36. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. No sea que por respetos humanos yo me pierda y cambie mi senda, por escrúpulos haciendo oído al demonio que me plantea con falsas razones, porque en términos más sencillos, ¿por qué debo obedecer a Satanás? ¿Por qué debo obedecer? Satanás quiere eso, alejarnos de Dios. No tenga respetos humanos que vayan contra tu alma, la Santa Biblia eclesiásticos. Nos dice, por ejemplo, allá pasa esto en el cielo. Mira aquel que es tuyo, ¿no es ese el que deposita toda tu confianza? ¿No es ese el que me ha escuchado a mí y ahora te traiciona? ¿Por qué eres tan bueno con él si es un malagradecido? Que ya lo he hecho pecar. ¿Dónde está su amor? Lo proteges demasiado. De eso nos acusa el demonio cotidianamente en la presencia de Dios. ¿Quieres que sus acusaciones contra ti sean verdad? Porque hasta ahora lo son. No te dejes vencer por un enemigo solo porque no lo ves. Al demonio no le importa si crees o no crees en el infierno. Igual, si no cambias, te llevará ahí. A fin de que busquen los demás hombres al Señor y todas las naciones sobre las cuales fue invocado mi nombre, dice el Señor, se ejecutan estas cosas, conocidas desde antiguo. Hechos 15, versículo 17 al 18. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él mismo está diciendo que él deja su doctrina desde antiguo. O sea, no, la ley de Dios no va a cambiar. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. No consueles a tu corazón de una forma modernista, tapándote tú mismo los ojos con un velo, por decirle te menos. Demuéstrale a Dios que vales y que le sirves y sobre todo que le amas. Si escuchas algo malsonante al oído católico y no se respetan los preceptos que nos dejaron nuestros padres, ¿no querramos hacer una iglesia nueva? Esto es lo que hacen las sectas. Este es el año de la misericordia, pero la misericordia no son para los santos, la misericordia son para los pecadores. O sea que este es el año del pecador, o sea que este año está pecando más que en otros tiempos, o sea, más que en otras veces, por eso es un año de misericordia. La misericordia se expresa para el que está mal, no para el que está bien. Pues sabemos que la ley es buena para quien use de ella convenientemente, teniendo en cuenta la ley no es para los justos, sino para los inicuos, para los rebeldes, para los impíos y pecadores, para los que se carecen de religión y piedad, para los parricidas, los patricidas, para los homicidas, para los prostitutos y los sodomitas, ladrones de esclavos, embusteros, perjuros, y si algún otro al que se opongan a la santa doctrina o conforme al evangelio glorioso del bienaventurado. Primera Timoteo 1, versículo 8 al 10. Esta es palabra de